Sabía que algo no iba bien cuando el nuevo vicepresidente entró y no me dio la mano. Solo hizo ese saludo lánguido con 2 dedos, como si yo fuera la recepcionista de una clínica dental de franquicia, y no la razón por la que nuestra última auditoría de cumplimiento salió más limpia que el historial de navegación de una monja. Se presentó con esa sonrisita arrogante que algunos hombres llevan como si fuera colonia, recién salidos de Harvard, y creyéndose el regalo de Dios para Silicon Valley. Lo observé hacer la ronda dándole la mano a ingenieros novatos que todavía tenían polvo de cheetos en sus teclados, mientras yo esperaba a pocos metros, sosteniendo el informe de la reunión que él era demasiado importante para leer. Pero me estoy adelantando. Cuando la empresa era solo 4 tipos en un espacio de cotrabajo y un sueño tan a medio cocer que todavía tenía cáscaras de huevo, me contrataron para ayudar con la administración. Eso significaba archivar informes de gastos, claro, pero también encontrar los 3 errores tipográficos en la presentación para inversores antes de que llegara a Sand Hill Road, redactar la primera política de recursos humanos en el reverso del recibo de un burrito, y más tarde, ser la pobre alma que traducía las divagaciones de los ingenieros en solicitudes de patente que no harían que un empleado de la oficina de patentes se tragara su grapadora. Nunca pedí crédito, nunca lo necesité. No te apuntas para ser la cara de la empresa cuando eres quien limpia sus desastres. Pero en algún momento del camino, mi nombre empezó a aparecer en los documentos. No porque lo suplicara, sino porque el departamento legal dijo que era más limpio así, más fácil evitar disputas de propiedad intelectual cuando el fantasma en la máquina tenía un rastro de papel. Y a mí me parecía bien. No necesitaba una estrella dorada, solo un rincón tranquilo y wifi que funcionara. Me gusta ser invisible. Hay poder en que te subestimen. ¿Qué diablos si has llegado hasta aquí en mi pequeña sesión de terapia disfrazada de confesión? Quizás podrías hacerme un favor, pulsa ese botoncito de suscribirse o dale a me gusta. Lo sé, todos vamos por la vida medio dormidos, pero de verdad ayuda al equipo a seguir contando historias como la mía. Y créeme, esta se pone rara. En fin, al principio todo iba sobre ruedas. Sabía quién necesitaba que antes de que lo pidieran. Hacía de traductora entre producto y legal, entre marketing y desarrollo, entre la visión y la ejecución. El fundador solía bromear diciendo que yo era el tejido conectivo de la empresa, que es una forma bonita de decir que sabía dónde estaban enterrados los cadáveres y cómo evitar que el mal olor saliera a la luz. Y entonces llegaron los rumores de una adquisición. Una gran empresa tecnológica estaba merodeando. 1.000 millones con B de bueno. La gente empezó a pulir su LinkedIn, a cambiar las zapatillas por mocasines, y a actuar como si cada llamada de Zoom fuera una entrevista de trabajo. Yo me mantuve en silencio. Había visto fortunas desmoronarse más rápido que una mesa de 3 patas de IKEA. Aún así, había un murmullo, emoción, posibilidad. Fue entonces cuando apareció el señor MBA con sus camisas de vestir tan almidonadas que podrías usarlas como tablas de cortar, y una voz que siempre sonaba como si estuviera audicionando para un podcast que nadie había pedido. Necesitamos optimizar, dijo en la primera reunión general. Reducir la redundancia, crear verticales operativas más ágiles. Traducción: no entiendo lo que hace la mayoría de ustedes, así que algunos van a desaparecer. Una semana después eliminaron mi nombre de 3 canales de Slack y de 2 paneles de proyectos que yo misma había creado. Mi calendario pasó de tener reuniones consecutivas a reuniones individuales con recursos humanos sobre la transición de responsabilidades. No me despidieron, no, eso habría provocado revisiones legales, pero me arrinconaron suavemente como a un adorno de Navidad en junio. Mi nuevo título: apoyo administrativo. Sin equipo, sin acceso, sin voz, solo un escritorio bajo la luz fluorescente parpadeante cerca de la impresora que huele a tostada quemada. Nadie dijo una palabra. Ni legal, ni operaciones, ni siquiera el fundador, que solía enviarme correos electrónicos nocturnos preguntándome si una cláusula parecía demasiado sospechosa. Todos se quedaron en silencio como si mi utilidad hubiera expirado en el momento en que cumplí 49 y empecé a usar gafas para leer. No lloré. No me enfurecí. Solo observé. Los vi tropezar con las presentaciones para inversores que yo solía reescribir mientras dormía. Los vi olvidar cómo presentar una patente. Los vi asignar a 3 empleados novatos para hacer lo que yo solía gestionar entre el almuerzo y la pausa para el café.
Es curioso lo rápido que la gente olvida el andamio una vez que el edificio parece terminado. Pasé mis días ordenando en silencio viejos archivos, respondiendo a alguna llamada ocasional, y formando a la joven de 26 años de ojos brillantes que ahora tenía mis antiguas responsabilidades y una acreditación que todavía decía operaciones de producto, aunque no podía escribir propietario sin ayuda de Google. Y durante todo ese tiempo esperé. Escuché. Archivé. Porque lo bueno de ser invisible es que se olvidan de que sigues en la habitación. Y yo nunca dejé de prestar atención. Anunció la realineación estratégica como si fuera una charla TED, y no un atraco corporativo a plena luz del día. Grandes sonrisas, palabras de moda rebotando en los cristales de la sala de conferencias como moscas intentando escapar. Estamos recortando la grasa, dijo con un puntero láser en la mano, paseándose como un tipo que acaba de leer un libro sobre Steve Jobs y cree que está listo para destripar una empresa. Sin mencionar nombres, por supuesto, solo gráficos y acrónimos y esa plantilla de PowerPoint horrible con líneas diagonales que gritaba. Le pagué a alguien en Fiverr para que fingiera que esto era visionario. Al final de la semana, 3 equipos fueron disueltos. 2 gerentes fueron trasladados a roles de asesoría, que es el código para tu acreditación todavía funciona, pero a nadie le importa lo que pienses. Y a mí, me reclasificaron. Así lo expresaron en la actualización del sistema. Sin reunión, sin aviso, solo una invitación de calendario titulada Aclaración de rol 15 minutos. Mi título pasó de enlace de operaciones a apoyo administrativo. El tipo de rol al que ni siquiera se molestan en ponerle un acrónimo. Solía tener acceso al sistema de seguimiento de nuestra propiedad intelectual, un puesto flexible en las reuniones de desarrollo, y acceso anticipado a cada informe de cumplimiento que tocaba la plataforma. Ahora ni siquiera podía abrir la wiki de la empresa sin que una ventana emergente de permiso denegado parpadeara como un insulto de neón. También me trasladaron. Fuera de mi antiguo escritorio, una ubicación privilegiada junto al tablero de proyectos, a un cubículo que estaba tan cerca de la cocinita que podía oler los intentos fallidos de todos por recalentar salmón. Sin placa con mi nombre, solo una nota adhesiva que decía Elizabeth W. Porque supongo que mi nombre completo era demasiado para la hoja de cálculo que determinó mi destino. Y la peor parte es que nadie dijo una maldita palabra. Ni siquiera Katy de legal, que solía llorar en mi oficina después de las evaluaciones de rendimiento. Ni Raj de ingeniería, que una vez me dijo que yo era la única razón por la que el producto no se había derrumbado bajo su propio código hinchado. Me vieron ser apartada como a un gato callejero en una fiesta de jardín y simplemente miraron hacia otro lado. No grité. No lloré. No envié el rencoroso mensaje de Slack que redacté en mi carpeta de borradores titulado «Así que a esto huele el edadismo». Simplemente me senté allí, asentí, y bebí el café tibio de la máquina como si estuviera bueno, porque ya he visto esto antes. Llega sangre nueva, necesita mostrar su poder, necesita un recuento de víctimas, y quién mejor que la mujer de casi 50 años que no publica hilos de liderazgo de opinión en LinkedIn, y no empieza las frases con en Stanford, lo hacíamos de esta manera. Me reemplazó con una chica llamada Maddie, recién salida de una startup que se hundió más rápido que una silla de jardín barata. Me dijeron que la formara, lo que aparentemente significaba que tenía que enseñarle a usar el sistema exacto que yo construí. Le mostré cómo navegar por nuestra base de datos de patentes donde residían los tokens de acceso heredados, cómo presentar una exención sin incumplir las normativas. Ella dijo, vaya, esto es más complicado de lo que esperaba. Sonreí y dije, sí, tiende a serlo cuando eres tú quien escribió la maldita cosa. No captó el sarcasmo. Ninguno de ellos lo hace. Creen que los sistemas crecen en los árboles y que los documentos legales aparecen completamente formados de algún producto de software como servicio que vieron en Product Hunt. Mientras tanto, cada vez que alguien olvidaba una cláusula o usaba la plantilla incorrecta en un informe, yo observaba desde la barrera como un fantasma en mi propio funeral. Nadie pedía ayuda. Nadie admitía que se estaba ahogando, pero yo podía oler el pánico en sus errores tipográficos. Reenviaban mis antiguos archivos a becarios. Becarios. Chicos que todavía ponen emojis en sus firmas de correo electrónico.
Los vi tropezar con el control de versiones como niños pequeños con motosierras, rompiendo cosas que yo había pasado años construyendo para sobrevivir a auditorías regulatorias y a trolls hostiles de propiedad intelectual. Y aún así no dije nada, porque me querían fuera, pero no del todo. Querían el trabajo sin la mujer. El sistema sin la arquitecta, los resultados sin la relación. Yo era un inconveniente, demasiado experimentada para despedirme, demasiado silenciosa para ascenderme. Así que me senté, observé, escuché y en silencio, sin que nadie se diera cuenta, empecé a imprimir cosas, a archivarlas, a catalogarlas. No de una manera rencorosa, sino de una manera precautoria. Porque si pasas suficiente tiempo siendo la columna vertebral invisible de una empresa, aprendes lo frágil que es todo en realidad. Y cariño, esta empresa no tenía ni idea de lo cerca que estaba de un colapso espinal. El ambiente cambió en el segundo en que los rumores llegaron a Slack. El marido de la prima de alguien conocía a un reclutador en Techtome, uno de esos gigantes tecnológicos insaciables y llenos de dinero que compran empresas más pequeñas como si fueran aperitivos. La noticia se extendió como los donuts gratis en la sala de descanso. De repente cada escritorio tenía un poco más de postura. Cada ingeniero empezó a peinarse de nuevo, y LinkedIn vio más actualizaciones de perfil en 48 horas que en todo el trimestre anterior. Lo observé todo con la misma calma impasible que había perfeccionado durante el último año de estar marginada. Aprendes a beber tu café más despacio, a asentir más, a hablar menos. Mi bandeja de entrada estaba en silencio, excepto por un hilo reenviado. Una actualización para inversores en la que me habían copiado por error. Asunto: trayectoria de adquisición, visibilidad del equipo clave. Mi nombre no estaba allí, ni siquiera en las notas al pie. Pero, ¿saben de quién sí estaba? El de la chica que formé para reemplazarme, Maddie. La señorita, ¿cómo se presenta una solicitud provisional de nuevo? Ahora de repente figuraba como un contacto operativo clave. Dolió. No porque necesitara la gloria, sino porque confirmaba lo que ya sabía. En sus mentes, yo había sido borrada. Las partes de mí que todavía necesitaban estaban siendo raspadas como la carne de un hueso. Sin contacto visual, sin gracias, solo una extracción silenciosa como si yo fuera una impresora que todavía funcionaba incluso después de haber sido pateada escaleras abajo. El vicepresidente, Dios bendiga su sonrisa blanqueada, empezó a dar discursos sobre la imagen. Dijo que necesitábamos mostrar un liderazgo innovador y limpiar las redundancias organizativas. Traducción: podar a cualquiera mayor de 45 y fingir que los becarios escribieron la maldita plataforma. Uno por uno, la gente de la vieja guardia fue despedida amablemente o empujada a roles de transición. A mí no me despidieron. No, despedirme habría significado reconocer mi existencia. Simplemente me dejaron fuera, excluida de la lista de invitados, fuera de los informes. Los paneles de control que ayudé a construir fueron limpiados de mis credenciales. Los flujos de trabajo que diseñé fueron reempaquetados en los nuevos y brillantes documentos de Google de Maddie. Ya no estaba en las reuniones. Estaba colocando sillas para ellas. El acuerdo se estaba calentando. Se decía que Techtome quería cerrar dentro del trimestre. La oficina palpitaba con una falsa urgencia. Pizarras blancas llenándose de indicadores de rendimiento inventados. Todos tratando de parecer irreemplazables. El vicepresidente se pavoneaba como un gallo con un Wall Street Journal bajo el brazo, soltando frases como sinergia vertical y apalancamiento de propiedad intelectual, sin entender una palabra de ello. Me senté a través de todo con un lápiz en la mano, resaltando viejos registros de cumplimiento. No porque nadie me lo pidiera, sino porque yo sabía lo que ellos no sabían, que el diablo vive en las notas al pie, y nuestro historial de propiedad intelectual era un campo de minas si no sabías dónde estaban enterrados los cadáveres. Luego llegó el organigrama oficial. Me llegó a la bandeja de entrada como una bofetada. Maddie había sido ascendida oficialmente a un rol recién creado, enlace de sistemas de producto, un título frankensteiniano cosido con palabras que antes me pertenecían. Ninguna mención de los sistemas que yo había diseñado, la documentación que había mantenido, los protocolos que había escrito cuando todavía usábamos mesas plegables como escritorios. Mi nombre en ninguna parte. Yo figuraba bajo el grupo de administración, apoyo logístico.
El tipo de rol que le asignas a alguien que pide sándwiches y programa reparaciones de baños. Me quedé mirando ese PDF hasta que las letras se volvieron borrosas. Esa noche me quedé hasta tarde. Maddie ya se había ido. Su pantalla todavía estaba conectada al panel de control que apenas entendía. Me senté en su escritorio, abrí el registro de auditoría y descargué cada versión que toqué en los últimos 5 años. No para sabotear, para preservar. Si las cosas se iban a descontrolar, y ya podía oler el humo, quería asegurarme de que hubiera un registro. No por venganza, por supervivencia. Porque esta es la cuestión que nadie en esa sala de conferencias de cristal entendía. El profesionalismo no significa silencio. Significa paciencia, precisión. El apilamiento lento y metódico de hechos como ladrillos en un muro. Y cuando ese muro caiga, caerá con fuerza. La mañana después de que el organigrama se hiciera público, Maddie se me acercó sosteniendo una solicitud de patente que yo había escrito en la sombra para el módulo portátil. ¿Sabes lo que significa esta parte? Preguntó señalando la cláusula sobre la calibración del sensor. Sonreí, tomé el documento con delicadeza y dije, claro, déjame que te explique. Y lo hice en detalle. Con calma servicial, exacta, porque mientras ella estaba aprendiendo a leer el manual, yo lo había escrito. Y todavía no había terminado de escribir. Comenzó con una carpeta de Manila, no digital, no rastreable, solo una simple carpeta arrugada que encontré enterrada en el cajón inferior de mi antiguo escritorio. Antes de la reorganización, antes de la degradación, antes de que el vicepresidente con sus dientes prefabricados y sus palabras de moda trimestrales arrasara como un derrame de lejía. Dentro había borradores iniciales, solicitudes originales, capturas de pantalla anotadas, notas con mi letra con flechas, notas al pie, correcciones en los márgenes, de cuando todavía usábamos rotuladores en pizarras blancas, y yo me quedaba hasta tarde con los ingenieros para traducir sus despotriques en un lenguaje que no nos llevara a los tribunales. Me quedé mirando la carpeta durante 10 minutos completos, luego abrí el siguiente cajón. No me propuse coleccionar. Simplemente sucedió como un acto reflejo. Una carpeta se convirtió en 2, 2 se convirtieron en 12. Mi impresora gemía bajo el peso de viejos informes de cumplimiento, hilos de enmiendas de patentes, registros de aprobación de ingeniería. No manipulé nada. No alteré ni una sola fecha o firma. Simplemente archivé como un historiador viendo cómo el imperio olvida quien puso los primeros ladrillos. Lo guardé todo en cajas debajo de mi escritorio, etiquetadas no con fechas o títulos, sino con sentimientos. Aquí es cuando me necesitaron. Aquí es cuando dejaron de hacerlo. Aquí es cuando supe que me había ido. Y entonces, sin fanfarria, sucedió. Un mensaje apareció en mi bandeja de entrada de alguien del departamento legal de Techtome. Lenguaje formal, puntuación rígida. Estaban revisando las patentes como parte de la diligencia debida en una etapa temprana y se habían topado con una solicitud de hace 5 años que me nombraba como coinventora. ¿Estaría dispuesta a verificar mi contribución para el mantenimiento de registros? Miré el correo electrónico como si hubiera salido de la pantalla. Nadie se había dirigido a mí directamente en semanas. No para nada real. No de esta manera. Al principio dudé sobre la tecla de borrar. Habría sido fácil, más seguro sin levantar olas. Simplemente dejar que el silencio siguiera zumbando. Pero luego pensé en Maddie, en cómo una vez preguntó si coinventor era un título ceremonial. Pensé en el vicepresidente mofándose del exceso de documentación heredada. Y pensé en esa solicitud, el módulo de sensor áptico portátil, un proyecto frankensteiniano que solo sobrevivió porque me senté junto a Dylan de firmware durante 3 semanas y le expliqué cómo evitar la distorsión por calor en el cableado integrado. Así que respondí breve y profesional, adjunté las notas originales, y firmé la verificación con mi nombre completo, Elizabeth Gene Warren. Eso debería haber sido todo. Pero 2 días después, el mismo abogado de Techtome respondió de nuevo. Su tono era diferente ahora, menos prefabricado, más curioso. Había cruzado mi firma con otras solicitudes. Parecía que yo figuraba en bastantes. Estaban compilando un registro completo ahora,
pero las primeras indicaciones mostraban que estaba vinculada a varias solicitudes que afectaban directamente a los algoritmos de valoración principales y a la lógica de optimización de la plataforma. ¿Sabía yo por casualidad por qué nada de esto se reflejaba en mi título actual o en mi paquete de acciones? No respondí. No porque no quisiera, sino porque sabía que esa pregunta no era realmente para mí. Era para quienquiera que firmara el acuerdo. Habían abierto el archivador, y ahora los fantasmas estaban saliendo. Durante la semana siguiente observé desde mi escritorio cómo algo cambiaba. El equipo del comprador comenzó a hacer preguntas que hacían que el vicepresidente frunciera el ceño un poco más. Dejó de caminar con ese brío en sus pasos. Las reuniones se alargaban. El departamento legal empezó a susurrar en las esquinas de nuevo. Uno de los responsables de cumplimiento se detuvo en mi cubículo y me dedicó una sonrisa extraña, como si supiera algo que no estaba seguro de que yo también supiera. Mantuve la cabeza gacha, solo una mujer tranquila cerca de la fotocopiadora con una acreditación que todavía funcionaba. Pero en el fondo una parte de mí se había despertado. No enfadada, no vengativa, simplemente consciente. Porque durante años les dejé creer que yo era solo otro par de tacones en un escritorio. Un marcador de posición, un fósil, algo bueno de tener. Pero el papel no miente. Y las firmas no se desvanecen. Y una vez que los abogados se vuelven curiosos, no hay forma de ocultar lo que ha sido enterrado. No cuando está archivado, fechado y firmado por el fantasma que intentaron borrar. Fue un martes cuando apareció la carpeta. Gruesa, fea, con una pegatina que decía Registro Preliminar de Propiedad Intelectual, solo para revisión interna. No la vi yo misma, no al principio, pero los susurros viajan más rápido que el ancho de banda en una oficina nerviosa. Y para el mediodía, había oído por 3 vías diferentes que algo en los documentos de diligencia debida había asustado al equipo legal de Techtome. Aparentemente uno de sus abogados junior, alguna pobre alma encargada de investigar nuestras solicitudes de patente, había entrado en un bucle de recursión. El nombre Elizabeth J. Warren seguía apareciendo, no una, no 2, sino 47 veces en solicitudes que iban desde los primeros módulos de hardware hasta las rutinas de aprendizaje automático que habíamos adaptado para la automatización del cumplimiento. Mi nombre estaba en patentes que afectaban directamente a cada una de las principales líneas de productos que estaban valorando. Esa carpeta de propiedad intelectual bien podría haber sido una biografía. El problema es que yo no estaba en ningún organigrama de liderazgo. No figuraba en ningún acuerdo de participación accionaria. Diablos, en el organigrama, yo todavía era una caja flotante marcada como apoyo administrativo, logística, como si pidiera tóner y horneara pasteles para los cumpleaños. A Techtome no le gustó eso. Al dinero grande nunca le gusta. Querían líneas claras, mapas de autoridad, rastros de propiedad. En cambio, encontraron un fantasma con huellas dactilares por todo el producto. Sin ningún contrato que dijera que no era dueña de absolutamente nada. Aún así, no dije nada. Vi cómo llamaban al vicepresidente a una reunión no programada con el departamento legal. Vi cómo su postura cambiaba, de arrogante a tensa. Su voz bajó una octava. Empezó a usar palabras como descuido y error administrativo. A media tarde estaba en la sala de conferencias de cristal, paseándose detrás de las ventanas esmeriladas, gesticulando salvajemente con un rotulador de pizarra que no estaba usando. Yo estaba sentada a medio metro de la máquina de café, clasificando el correo. Más tarde ese día, Maddie se detuvo en mi cubículo. Tenía esa mirada de alguien a quien le han entregado una granada de mano con la etiqueta oportunidad de mentoría. Oye, empezó con voz melosa. ¿Sabes algo sobre la coautoría de patentes? Supongo que hay cierta confusión. Como que tu nombre está en un montón de solicitudes. No levanté la vista. Simplemente seguí organizando la pila de memorandos de cumplimiento que tenía delante. Eso es lo que pasa cuando las escribes, dije con calma, mesuradamente, como si estuviera explicando cómo usar la fotocopiadora sin que se atasque. Oh, parpadeó, ¿de verdad las escribiste tú? Asentí, todavía sin levantar la vista. Cada palabra que no estaba en código. Se fue en silencio. El vicepresidente intentó controlar los daños.
Lo oí a través de la pared, su voz medio riendo, tratando de encantar a alguien por el altavoz. Ella es solo personal administrativo, dijo. Probablemente un problema con una solicitud antigua. Lo arreglaremos. Solo personal administrativo. Como si no me hubiera sentado en la sala de guerra cuando cambiamos la plataforma hacia el negocio entre empresas. Como si no hubiera redactado la respuesta a esa advertencia de cumplimiento que podría haber hundido nuestra ronda de financiación. Como si no hubiera presentado 3 patentes en una semana para proteger un árbol lógico de API que él todavía no entendía. Fue entonces cuando el silencio dejó de ser pasivo. Se convirtió en una armadura. No irrumpí en reuniones, no golpeé mesas. Simplemente enderecé la espalda, afilé mis respuestas, y esperé porque sabía que la carpeta no era el final. Era el principio. Una puerta se había entreabierto y los abogados habían echado un vistazo. Ahora querrían respuestas. Respuestas reales. No de un vicepresidente con encanto artificial y palabras de moda por sangre, sino de la mujer cuyo nombre había empezado a aparecer donde más importaba. En la columna vertebral intelectual de la empresa por la que estaban a punto de pagar $1.000 millones. Y no tenía ninguna intención de susurrar cuando llegara el momento de hablar. Me convocaron como a un fantasma. Sin aviso, sin invitación de calendario, sin un cortés cuando tengas un momento. Solo un golpe en la pared de mi cubículo de cara, de recursos humanos, la que siempre me llamaba Liz, aunque nunca le di permiso. Sonrió como alguien disculpándose por la mordedura de un perro. Te necesitan arriba ahora mismo. Arriba, donde están los despachos de cristal de verdad, donde la gente habla en términos de tamaño de acuerdos y no de entregables. Subí por las escaleras, no por el ascensor. Necesitaba caminar. Necesitaba el silencio. Cuando abrí la puerta de la sala de conferencias más pequeña, la que tiene el altavoz Bluetooth defectuoso y el ficus muerto en la esquina, el vicepresidente ya estaba paseándose. Maddie estaba sentada a su lado como una sombra, todavía intentando llenar los zapatos de su anfitriona. El delegal también estaba allí, 2 asientos más allá, sosteniendo una tableta como si fuera radiactiva. Nadie me ofreció un asiento. El vicepresidente empezó de inmediato. Todo sonrisa. Cero sinceridad. Hola, Elizabeth, solo necesitamos aclarar algo rápidamente. Un poco de confusión con algunas de las solicitudes. Dijo solicitudes de la misma manera que alguien dice uñero o café derramado. Trivial, inconveniente. El equipo del comprador ha señalado tu nombre en algunas patentes, parece un problema administrativo. Vamos a presentar un paquete de aclaración, continuó, ya deslizando unos papeles hacia mí. Solo algo formal que diga que fuiste apoyo, no contribuyente. Ya sabes, cosas estándar. Fue entonces cuando metí la mano en mi bolso. Sin teatralidad, sin drama a cámara lenta, solo el suave deslizar de un papel sobre el laminado, una copia impresa de la solicitud original del módulo de sensor áptico, la que había iniciado esta avalancha. Tenía las firmas de Dylan, la mía, y la de nuestro antiguo director de tecnología. Reconocimiento de coinventor en tinta negra. Fechado, certificado, inequívoco. El rostro del vicepresidente se tensó como una máscara a medio derretir. Estás listada como coinventora, murmuró el delegal, como si se estuviera retando a sí mismo. Asentí. ¿Por qué lo soy? La habitación se sintió de repente más pequeña. El vicepresidente soltó una risa débil. Sí, pero mira, es una zona gris, ¿verdad? Quiero decir, las contribuciones no siempre equivalen a la propiedad. Probablemente no tenías la intención de. Me usaste, interrumpí. No en voz alta, solo quirúrgica. Usaste mi trabajo. Usaste mi conocimiento. Usaste mi silencio. Maddie parpadeó con fuerza, sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. No pedí que mi nombre estuviera ahí, continué, pero tu equipo legal lo puso porque era más limpio que luchar por los derechos después del hecho. Sabían que yo redacté el texto. Sabían que yo traduje la arquitectura. Y ahora que tu comprador se ha dado cuenta, ¿quieres que diga que no existí? El delegal se aclaró la garganta. Tenemos que hacer una pausa aquí.
Todos se giraron hacia él. Hemos recibido una solicitud formal del Consejo Legal de Techtome. Piden una aclaración sobre el rol, el historial de títulos y el paquete de compensación de la señorita Warren. También han solicitado documentación sobre los acuerdos de consolidación de patentes. Hasta que eso se resuelva, pausan la revisión de la diligencia debida de la propiedad intelectual. La boca del vicepresidente se abrió y luego se cerró. La tableta de recursos humanos se deslizó 1 centímetro de su regazo. Crucé las manos, no con aire de suficiencia, solo quieta. No estaba enfadada. Eso habría sido fácil. Fui precisa. ¿Quieren que renuncie a la autoría? Dije. Lo que deberían estar haciendo es revisar el modelo de valoración, porque si son listos, y lo son, ya han marcado sus números a la baja basándose en la suposición de que soy la única que realmente entiende lo que están vendiendo. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para ahogar. Me levanté para irme. Sin un gesto dramático, solo un simple: avísenme cuando necesiten que verifique las otras solicitudes. Hay 46 más. Cuando llegué a la puerta, oí al delegal susurrarle al vicepresidente: no la tenías bajo contrato. Y en ese momento, no sentí nada. Ni satisfacción, ni furia, solo una claridad fría. Porque cuando alguien intenta borrarte después de haber construido un imperio con tus manos, no solo se arriesgan a la vergüenza, se arriesgan a la exposición. Y cariño, los abogados acababan de empezar. Fue el correo electrónico lo que lo delató. No el pánico de 5 alarmas que estallaba en la bandeja de entrada de legal. No la repentina desaparición del vicepresidente de Slack. Ni siquiera el corrillo de susurros que vi entre recursos humanos y comunicaciones cerca de las máquinas expendedoras. No fue el simple correo electrónico de 2 frases y sin formato del propio fundador. Asunto: sala de juntas ahora. Eso me dijo que el andamio estaba empezando a ceder. No me había escrito en meses. No desde mi reclasificación. No desde que me reubicaron en la zona de cubículos donde la esperanza iba a morir. Pero ahora, el hombre que una vez me llamó su navaja suiza con pintalabios quería una reunión en persona. Sin asistente, sin intermediarios, ¿solo puedes venir a la sala de juntas? Algo se había roto. Para cuando llegué arriba, la energía en la oficina era la de una escena del crimen. Podía sentir la culpa moviéndose por el edificio como un virus buscando un huésped débil. La puerta de la oficina del vicepresidente estaba cerrada. Las luces de legal estaban encendidas a las 7 de la tarde. El portal de diligencia debida de Techtome había pasado de en revisión a en espera. El fundador me recibió en la puerta. Parecía cansado, con el cuello de la camisa desabrochado, la expresión tensa. Elizabeth, dijo, su voz más grave de lo que recordaba. Necesitamos hablar dentro. No estaba solo él. Estaba el de legal. Estaba la de recursos humanos. También estaba el director de cumplimiento, que no me miraba a los ojos. Y en medio de todo, esa maldita carpeta abierta como una herida. Una nota adhesiva encima decía: 47 solicitudes, inventor nombrado EJW. No me ofrecieron una silla, así que cogí una para mí. Empezó el de legal. Era el mismo tipo que una vez me dijo que usara la voz pasiva en las solicitudes porque suena menos femenino. Hemos confirmado los documentos, dijo casi disculpándose. Son válidos. Los registros de Estados Unidos los respaldan. Elizabeth, no solo estás en la lista. Eres la contribuyente nombrada en más de la mitad de ellos. El comprador ha señalado esto como un punto de exposición significativo. El fundador se giró hacia mí. ¿Por qué no dijiste nada? Me encogí de hombros. No preguntaste. El vicepresidente finalmente se deslizó dentro 10 minutos tarde. Con la cara sonrojada, el cuello de la camisa marchito. Intentó sonreír como si el fuego no estuviera ya en su regazo. Elizabeth, esto es obviamente un malentendido. Solo estamos tratando de mantener la narrativa clara para el comprador. No es personal. Lo miré y dije, si fuera personal, me estarías agradeciendo por no filtrar el hecho de que tu prospecto de acciones está construido sobre propiedad intelectual que intentaste enterrar en un cubículo.
Entonces intervino la de Recursos Humanos, con la voz dulce como la sacarina. Hemos estado revisando tu estructura de compensación. Estamos seguros de que podemos arreglar esto. Un reconocimiento retroactivo. Quizás una bonificación especial. No, interrumpió el de legal, pellizcándose el puente de la nariz. No es tan simple. No solo se le debe reconocimiento. Basado en las solicitudes, el lenguaje de la contribución y la falta de acuerdos de trabajo por encargo para ese periodo, ella es dueña de una parte. El fundador se puso pálido. ¿De las patentes? El de legal asintió lentamente. No las aseguramos correctamente. No todas. Fue entonces cuando la habitación cambió. Los abogados del comprador habían hecho su movimiento. Ya no solo pedían aclaraciones. Lo estaban pausando todo. El reloj de la adquisición había dejado de correr. La sala de datos estaba cerrada. No más llamadas. No más actualizaciones para inversores. Techtome había enviado una sola línea: reanudaremos la diligencia debida una vez que los derechos de propiedad sean verificados por el inventor nombrado. Así me llamaban ahora. No apoyo administrativo, no personal heredado, no Elizabeth de operaciones. Inventor nombrado. Debería haberme sentido triunfante. Debería haber gritado, haber volcado la mesa, haber exigido opciones sobre acciones, o haberme reído hasta que me dolieran los pulmones. Pero todo lo que hice fue recostarme, cruzar las piernas y decir: bueno, no está limpio, ¿verdad? El vicepresidente abrió la boca para hablar de nuevo, pero el fundador levantó una mano. No lo hagas, dijo en voz baja mesurada. Ya has dicho suficiente. Y fue entonces cuando supe que no me llamaban para silenciarme. Me llamaban porque yo era lo último que mantenía unido el acuerdo, o lo primero que podría reducirlo a cenizas. Programaron la reunión para las 10 en punto de la mañana. Nadie hace eso nunca a menos que esté a punto de correr la sangre, o de hacerse una transferencia. El tipo de reunión en la que el aire en el pasillo se siente más pesado. El tipo de reunión en la que los asistentes ejecutivos merodean un poco demasiado cerca de la puerta de la conferencia, fingiendo revisar calendarios cuando en realidad esperan presenciar una implosión en vivo. La sala de juntas ya estaba llena cuando entré. Sin charlas triviales, sin sonrisas nerviosas, solo silencio, excepto por el suave golpe de una carpeta de cuero siendo colocada sobre la mesa por la abogada principal de Techtome, una mujer de pelo plateado con ojos de tribunal y cero tolerancia para las tonterías. No perdió el tiempo. Giró la carpeta hacia el fundador, la abrió en una pestaña etiquetada Propiedad intelectual, roles principales y sacó una página tan gruesa de resaltador amarillo que parecía radiactiva. 47 patentes, dijo con voz plana. 47 solicitudes presentadas durante un periodo de 9 años, todas vinculadas a áreas de valoración centrales. Lógica de infraestructura, sistemas de optimización de productos, cumplimiento de la plataforma, módulos de aprendizaje adaptativo. Todas presentadas bajo el nombre de Warren, Elizabeth J., listada como contribuyente principal, inventora designada. Varias solicitudes con autoría única. Deslizó la página hacia adelante como si estuviera repartiendo cartas en un juego en el que todos los demás ya se habían retirado. Luego se giró lentamente hacia el vicepresidente. Nos están vendiendo una empresa de la que ella es esencialmente dueña. El vicepresidente parpadeó, sonrió, intentó reírse. Eso no es exactamente exacto. Elizabeth era apoyo administrativo. Estas solicitudes deben ser aportes administrativos. Artefactos de presentación de formularios. Miró alrededor de la sala en busca de apoyo. Nadie se lo dio. La abogada del comprador no parpadeó. ¿Es esa su posición legal? El fundador abrió la boca para hablar, pero no le salió nada. Dejé que el silencio se asentara por un instante más. Luego me incliné hacia adelante lenta y uniformemente y dije, ¿les gustaría que les explicara el árbol de solicitudes? Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí por una vez, no con desdén o indiferencia, sino con atención, como si yo fuera un mapa que de repente se dieron cuenta de que habían estado usando al revés. Me estiré y acerqué ligeramente la carpeta hacia mí. La abrí en la primera pestaña marcada.
Patente número US 11.199.823b, regulación sensorial adaptativa para dispositivos portátiles integrados. Recuerdo redactar la reclamación del prototipo en una cafetería a las 2 de la mañana mientras Dylan entraba en pánico por una fuga de voltaje. Esta, dije con calma, se basó en una limitación de firmware que Dylan no pudo resolver. Yo redacté la solución. Ingeniería la aprobó. Legal la presentó. Revisé el lenguaje de la reclamación y añadí la cláusula de coinventor yo misma. Pasé a la siguiente y a la siguiente, cada una miga de pan en el rastro que intentaron barrer bajo la alfombra. Esta, dije señalando la solicitud de nuestro motor de lógica de cumplimiento, fue la razón por la que pasamos la auditoría de 2020. El vicepresidente de entonces quería licenciar una solución de terceros. Yo construí esta con 5 ingenieros y sin presupuesto. Le ahorró a la empresa $2,3 millones. La abogada del comprador asintió. Su nombre está en las notas fuente. Sonreí, una sonrisa pequeña y cansada. Por supuesto que lo está. El vicepresidente parecía como si alguien lo hubiera desenchufado. Se giró hacia legal, hacia recursos humanos, hacia el fundador. Pero nadie le sostuvo la mirada, porque ya estaba hecho. Porque la verdad ya no era debatible. Porque en esa sala, en ese momento, cada nombre, etiqueta, título y despacho de esquina se había vuelto irrelevante. Todo lo que importaba era la autoría, y me pertenecía a mí. La abogada del comprador se reclinó, golpeó la carpeta una vez y dijo: hasta que esto se resuelva, nuestro modelo de valoración está en suspensión. No estamos en el negocio de adquirir activos con una titularidad disputada, especialmente cuando la parte en disputa sigue empleada y presente. Luego me miró, directa, mesurada. Señorita Warren, ¿estaría dispuesta a unirse a nosotros para un seguimiento privado? Nos gustaría entender su rol. Con más precisión. Asentí. El fundador finalmente habló en voz baja. Ella estará allí. Pero no necesitaba su permiso porque en algún momento del camino, olvidaron que el silencio no es rendición. Es una estrategia, y la mía acababa de dar sus frutos con intereses. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de retroceso corporativo. Los canales de Slack se oscurecieron. Los calendarios se limpiaron solos como plantas rodadoras digitales soplando a través de un desierto de pánico. El tono de recursos humanos se volvió melosamente dulce. Legal desarrolló un repentino caso de silencio de radio, y el vicepresidente dejó de aparecer por completo. Nadie dijo despedido. Todavía no. Pero cuando su portátil de la empresa desapareció del estante de informática, todos supieron que la guillotina finalmente había susurrado su silbido mortal. Techtome pausó formalmente la adquisición a la mañana siguiente. Sin un gran anuncio, solo una breve y cortés declaración, pendiente de aclaración de la propiedad intelectual material y la compensación del inventor, la diligencia debida se suspenderá indefinidamente. El tipo de frase que detona las llamadas de los inversores y borra 2 meses de expectación en 5 palabras. La Junta convocó una sesión de emergencia. No me invitaron, al menos no inicialmente. Se reunieron a puerta cerrada, con el director general presente, el de legal sudando a través de su cuello de camisa, la de recursos humanos tratando de tejer una narrativa sobre mala comunicación interna y confusión con la documentación heredada. Pero la representante legal del comprador no cedió. Siguió señalando la carpeta, las firmas a mí no como una víctima, sino como un activo. El fundador salió 2 horas más tarde pareciendo 10 años mayor. No hizo contacto visual cuando se acercó a mi escritorio. Solo dijo: Elizabeth, nos gustaría que te reincorporaras al equipo de liderazgo con efecto inmediato. Esperé un segundo y luego respondí: ¿cuál es el título? Dudó lo suficiente como para que doliera, luego dijo: directora de innovación. Asentí. Póngalo por escrito. Ya lo tenía impreso. No pregunté por el vicepresidente. No lo necesité. Su nombre ya estaba siendo borrado del directorio interno para cuando subí. Todas sus pequeñas iniciativas personales, etiquetadas como en espera. Maddie, reasignada a apoyo de documentación, de vuelta donde debería haber empezado. Al mediodía, entré de nuevo en la sala de juntas.
Esta vez, no me pidieron que esperara en el pasillo. Esta vez, no me senté cerca de la máquina de café. Tomé el asiento a la cabeza de la mesa de revisión de propiedad intelectual, la silla que una vez me dijeron que no necesitaba, la que dejaron vacía por costumbre y ego. El director general del comprador estaba allí ahora, por primera vez en persona. Miró brevemente al fundador y se giró hacia mí con un asentimiento que lo decía todo. «Usted es por quien vinimos». Abrí la carpeta. «Mi carpeta». ¿Empezamos?, pregunté y nadie dijo una palabra. Sin fuegos artificiales, sin lágrimas. Nadie gritó ni suplicó ni salió corriendo de la habitación. Porque el verdadero poder no llega con sonido. Llega con silencio. Y el silencio, cuando se mantiene el tiempo suficiente, se convierte en gravedad. Nunca levanté la voz. Nunca filtré un archivo. Nunca publiqué un hilo, ni organicé un golpe, ni busqué aliados por canales secundarios. Simplemente documenté, presencié, archivé y cuando llegó el momento, dejé que el papeleo hablara. Muchas gracias por ver, astutos veteranos.